Buenos días a todos. Estamos por empezar este tiempo de predicación de la palabra de Dios. Bienvenidos. Qué gusto saludarlos nuevamente. Les invito, por favor, a que accesen a sus Biblias y busquen en el capítulo 19, los versículos del 28 al 44 de su Biblia en el Evangelio de Lucas. Por favor, si gustan leerlo en su casa con reverencia, vamos a tener la lectura de la palabra de Dios en el capítulo 19, versículos del 28 hasta el versículo 40. Dice la palabra del Señor: dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llamaba Los Olivos, envió dos de sus discípulos diciendo: id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo, y si alguien os preguntare: ¿por qué lo desatáis?, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Fueron los dos que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban al pollino, sus dueños le dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Y a su paso tendían sus mantos por el camino. Y cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Respondiendo les dijo: os digo que si ellos callaran, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de su visitación. Esto es palabra del Señor. Nuevamente a todos bienvenidos, a todos los que se están integrando a este tiempo de predicación de la palabra de Dios. Hoy es domingo 3 de abril y mis amados, mis amigos, hoy día nos preparamos para escuchar las noticias. Es decir, anhelamos saber cuáles son las alertas, cuáles son las advertencias, cuál es lo que está ocurriendo. Y ponemos atención para aquellas cosas y observaciones que ya sea el gobierno federal hace acerca de lo que está ocurriendo en cuanto a esta pandemia. Hoy quiero platicarles e invitarlos a que pongan mucha atención en el mensaje que Dios tiene para sus vidas. Que no pases por alto el llamado que Dios tiene para ti. De esto vamos a hablar los próximos minutos. Les invito a que inclinen su rostro, vamos a orar. Padre Celestial, te doy gracias por permitirnos esta mañana abrir tu palabra y poder meditar en ella. Te ruego que tomes mi mente y corazón para que solo palabra tuya salga de mi boca. Habla a nuestras vidas, te lo pido Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén. Qué bueno saludarlos nuevamente. La verdad, mis amados, es que me siento alegre al saber que puedo comunicarme con ustedes. Familia Rey de Reyes, les extrañamos.
Toda mi familia les manda saludos. Y un abrazo a todos, porque la verdad les extraño abrazarles, extraño saludarlos a todos de beso. Es para mí un gozo cuando estoy con ustedes. Pero anhelo el momento de poder volver a hacerlo. Espero que se hayan levantado todos temprano, ya hubo el cambio de horario. Hoy tuvimos que adelantar la hora, una hora, y así poder levantarnos para estar a tiempo el día de hoy. He procurado en los últimos mensajes que tanto he predicado como el domingo pasado, como aquellos devocionales que he estado dando entre semana, los lunes, miércoles y viernes, a las 9:30 de la semana, hablar sobre los eventos que ocurren en la Semana Santa, esa semana mayor, esa semana de pasión que se conoce acerca de la vida del Señor Jesucristo. Mis amados, porque hoy estamos celebrando, estamos recordando ese día en que el Señor Jesucristo entra a Jerusalén, entra siendo proclamado rey. Y yo quiero invitarles que no pierdan de vista en su Biblia lo que dice la palabra de Dios. Dice el verso 28 y 29, dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos. ¿Y los envía para qué? Tenían que ir a un lugar donde fuera de la casa estaba atado, dice la palabra de Dios, que era un pollino, era un hijo de asno o de asna que era joven y no había sido montado. Y dice el Señor, vayan, tómenlo, y si le dicen algo, díganle, el Señor los necesita. Y allí van los 2 discípulos, van a entrar y a buscar este pollino. Y cuando llegan y lo toman, precisamente los dueños le dicen, ¿dónde lo llevas? Imaginan, estás en tu casa y de repente llega alguien y se sube a tu carro y dice, me lo voy a llevar, dame las llaves. ¿Pero por qué? Es que el Señor lo necesita. En este caso, algunos podrían pensar, bueno, el Señor Jesucristo se puso de acuerdo con el dueño, oye, sabes, tal día voy a pasar, pero no, la Biblia no nos habla de eso, para nada. Estoy convencido que el mismo Señor que detuvo la tormenta con su voz, que mandó salir a los demonios, su autoridad al saber que era para Él, la gente atendió al llamado y fue entregado este pollino, este asno joven. Y el Señor fue puesto sobre él, dice la palabra de Dios, y que entró rumbo a Jerusalén. Lo pusieron encima y tendían, dice el versículo 36, y tendían sus mantos por el camino. Y cuando ya llegaban cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que había hecho. Y noten lo que dice la palabra de Dios en el versículo 28, diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Esta era una afirmación trascendente. ¿Quién es el que descendía? ¿Quién es el que venía hacia Jerusalén? Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Si esto lo hubiera escuchado un romano, pues lo hubiese pasado por alto, o de cualquier otra nacionalidad. Pero un judío, una israelita, entendía que ese momento se estaba exaltando a aquel que venía en el nombre de Dios a ser el Rey, el prometido para Israel. Esta profecía está en las Escrituras. Dice Zacarías capítulo 9, versículo 9, si gustas buscarlo en tu Biblia sin perder la cita de Lucas capítulo 19, busquen Zacarías capítulo 9, versículo 9, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Mis amados, este pasaje escrito
cientos de años antes, hablaba de esta gran profecía. El ungido de Dios vendría, ¿sí? Y estaría y entraría a Jerusalén en un pollino. En medio de esta aclamación, yo creo que todo el pueblo estuvo atento de lo que estaba ocurriendo y de alguna forma la proclamación que estaban dando, había gente que no le gustaba. Sí, los religiosos de aquellos tiempos, los escribas, los fariseos, protestaban lo que los discípulos del Señor decían. Y se acercaron a Jesús. Si ustedes observan en el versículo 39, dice, entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos. Y Jesús le contestó, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Mis amados, mis amigos, Jesús continuó su entrada a Jerusalén. Un aspecto que me llama mucho la atención de este texto, y quisiera que pusieran atención aquí, dice el versículo 41, ¿sí?, que cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. ¿Por qué? ¿Qué trajo aflicción al corazón del Señor Jesús en medio de esta algarabía? En medio de esta proclamación del cumplimiento de la profecía de Zacarías. Jesús llora y luego explica y más bien dice, oh, si tú también conocieses, a lo menos lo que es en este día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado, te sitiarán y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. El lamento de Jesús frente a Jerusalén tiene dos razones. La primera, mis amados, que la entrada de ese ungido, de ese rey prometido, aun cuando estaba siendo proclamado, la gente no lo entendería. Jerusalén y su gente no entenderían que el enviado de Dios, el Salvador, el ungido, estaba llegando como rey y como Salvador, y que caminaría entre ellos, y que sería llevado también a crucifixión por su pecado. Y lo segundo es que también Jerusalén como ciudad sería destruida. Y esto ocurrió en el año 70 después de Cristo. Pero, mis amados, amigos, familia, ¿cómo puede ocurrir esto? ¿Cómo puede ocurrir si el pueblo de Israel tenía las profecías de Isaías? Tenía toda la escritura hablando de esta gran venida, los salmos. ¿Cómo es posible que no se darían cuenta de este evento tan trascendente donde Jesús afirma estaría encubierto de sus ojos? ¿Cómo? ¿Acaso Dios no se los iba a permitir saber qué sucedería? En conocimiento lo tenían. Las escrituras lo hablaban. Jesús dio testimonio y de alguna manera por confesión no faltó. ¿Cómo Dios permite que esta Jerusalén no pudiese conocer este momento? Yo quiero hablar de dos razones por las cuales esto ocurría. La primera es la actitud que estorba al llamado de Dios. No quiero señalar a nadie hoy, pero ¿cómo cuesta trabajo sujetarnos a las autoridades? El gobierno del estado de Jalisco hace 3 semanas empezó pidiendo quédense en sus casas. Procuremos no salir. Guardémonos en nuestros lugares. El gobierno federal hace una semana también lo hizo la petición enfática. Quédense.
Sé que hay personas que tienen necesidad de salir a trabajar, pero eso es, salgan lo necesario. Nos encontramos con gente que sale hasta a vacacionar en estos días. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo atender a la autoridad? ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo, ¿sí?, poder escuchar el llamado de las autoridades? El apóstol Pablo escribe en la carta a los Romanos, en el capítulo 10, versículos 19 al 20, si gustas buscarlo en tu Biblia, Romanos 10, 19 al 20 dice la palabra de Dios: también digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero ojo lo que dice el versículo 21 de Romanos 10. Pero acerca de Israel, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Israel, el pueblo que en la Escritura es llamado como el pueblo escogido de Dios, a través de sus generaciones, Dios había estado llamando, pero un pueblo que no obedecía, que no escuchaba. Era un pueblo rebelde y contradictor, un pueblo que no le creía a Dios. La desobediencia de Israel sí permitió que el mensaje llegara a nosotros los gentiles, a los que no éramos Israel de la descendencia de Abraham en cuanto al linaje de la sangre. Dios dejó a este Israel en su actitud desobediente, por su falta de atención al llamado de Dios, por su rebeldía continua, por una actitud que le estorbó su pecado, una actitud rebelde. Y mis amados, la actitud rebelde arrastra a la desobediencia, créanlo. Se dice que en estos días un grupo de jóvenes, los que son llamados los Spring Breakers, jóvenes que salen de Estados Unidos a pasar vacaciones en nuestro país, sus padres les dijeron en plena contingencia, no salgan, no vayan. Y hicieron caso. Se subieron a su avión, se vinieron de vacaciones y regresaron más de 40 infectados. 2 de ellos murieron. Hoy día están en crisis estas personas. Hago énfasis, mis amados, porque nuestra actitud al llamado refleja nuestro corazón. Un corazón que muchas veces es apartado, es rebelde, que aun cuando hay promesas, las desatendemos. Así estaba Israel. Ellos decían que su supuesta religión era suficiente y no abrieron su corazón a obedecer el llamado de Dios. 2. Cuidado, dice, cuando estés ocupado, cuando estés muy ocupado para escuchar a Dios. ¿Te ha pasado? A mí sí. Cuando era chamaco, recuerdo que mi madre gritaba, ¡Roberto!, desde muy lejos. Y saben, yo a pesar de veces que escuchaba, quería alejarme más para tratar de no seguir escuchando y hacer lo mío, hacer lo que yo quería, lo que era importante para mí. Hace algunos días, en los mensajes que compartía entre semana, hablábamos de que Jesús les había dicho a sus discípulos, les había anunciado que sería entregado, ¿sí?, que de alguna forma Él daría su vida. Dice Mateo 20, 18 y 19, que Jesús les dice, he aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y lo condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan
le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Quisiera poder tener la percepción total de ese momento. Tratar de poder concebir el tono, el sentido en el cual como Jesús le estaba transmitiendo a sus discípulos que sería tomado por las autoridades religiosas, azotado, llevado con las autoridades romanas y luego golpeado, burlado hasta ser crucificado. La verdad es que es difícil poder concebirlo. Pero en medio de eso, no sé si unos momentos después o al siguiente día se acerca Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo, y jalan al Señor Jesús y otro pasaje dice que le piden a la mamá que interceda por esto y les llega a pedir, queremos que nos des algo. Y Jesús nos pregunta, ¿qué quieren que yo les haga? Y miren la petición de Jacobo y Juan. Concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Yo me pongo a pensar, ¿qué no acaban de escuchar? Que seré llevado a morir, que seré golpeado, crucificado. ¿Qué no acaban de escuchar esto? Mis amados, pareciera que como cuando estás en el momento más difícil ahí en tu vida, en una crisis profunda y se la platicas a tu mejor amigo y ese mejor amigo después de que se lo dices, oye, ¿no quieres que me prestes una lana? ¿No acabas de escuchar que estoy en un momento difícil? Pareciera que aún los discípulos, porque después de que dijeron esto, los demás, los otros 10 escucharon lo que pidieron Jacobo y Juan y se enojaron. Pero no se enojaron, oye, mira, ¿qué andas pidiendo? No, es porque a lo mejor se les adelantaron, también ellos tenían tal vez esos deseos. Una lucha de poder, porque Jesús luego los llama y le dicen, vengan, el que quiera ser el primero tiene que ser el último, el que quiera ser servido tiene que servir primero. Yo me pongo a pensar cómo es posible que en medio de estas circunstancias, aún sus mismos discípulos a ese nivel estén pensando en ellos mismos. Hoy, mis amados, en medio de las circunstancias que nos encontramos, en esta situación que vivimos por la pandemia, Dios ha dado un golpe en la mesa. Sí, mis amados, Dios está hablando con voz de trueno. Yo soy Dios. Y en medio de estas circunstancias que estamos viviendo y estamos pasando, tenemos que estar de veras pendientes. ¿Qué es? ¿Qué es lo que Dios está hablando en nuestras vidas? Yo quiero mencionar que podemos tener 3 actitudes. Primero, puedes continuar con tu modelo religioso de vida, ¿sí? Estos religiosos que escucharon la aclamación de Jesús, que conocían completamente las Escrituras, que habían visto a Jesús obrar poderosamente, ¿por qué no atendieron y dijeron, de verdad este es el ungido? ¿Por qué? Porque su modelo religioso no se los permitía. Porque aún así preferían perseverar en sus propias costumbres, en sus propias tradiciones. Hoy día, mis amados, en nuestro país, México, año con año se celebra la Semana Santa. ¿Sí? Escuchamos grandes eventos que se hacen alrededor de ella. Y de alguna manera se siguen costumbres religiosas. Y pareciera que escuchamos, pero seguimos manteniendo la misma actitud religiosa. Tradiciones, costumbres,
pero nuestro corazón no se rinde al Señor. Se cierra de veras a escuchar la palabra de Dios por lo que Cristo hizo por nosotros en esa cruz, por su proclamación, por su entrada triunfal. Y queremos llevar la fe a nuestra manera. Hacemos una fe a nuestra medida y a nuestra conveniencia. Todo aquello que me lleve a reconocer que Cristo es Señor de nuestra vida, me compromete. Y saben, compromisos ya tengo muchos. Prefiero las costumbres religiosas que tengo y no que mi vida cambie. Hago lo que quiero con mi matrimonio, hago lo que quiero con mis hijos, con mi dinero, hago lo que quiero con mi tiempo, pero no enfrento la realidad de mi fe. Una fe superflua, una fe que de alguna manera no es aquella que se compromete con Cristo. ¿Sabes? El mismo apóstol Juan lo decía, en el mundo estaba y en el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Lo segundo que puede ocurrir de lo que estás escuchando, puedes seguir pensando que Dios existe para tus necesidades. ¿Sí? Eso es lo que en un momento pasó por la mente de Jacobo y Juan. Oh Señor, yo quiero estar a tu lado y mi hermano al otro lado. Estaban viendo su futuro, estaban viendo su propia perspectiva. Y llamaron a la mamá para que les echara una palanca ahí con el Señor Jesucristo. Y a lo mejor tú me dirías, no soy como ellos. Espérate, yo me hubiese dado cuenta. ¿Sabes? La palabra de Dios nos llama día a día. Y normalmente estamos muy ocupados con nuestras cosas personales. Estamos muy ocupados con conseguir un buen puesto, un buen trabajo. Algo que me beneficie personalmente. Y pensamos que Dios es antropocéntrico. No, mis amados. Primero está Cristo. Y nosotros de ahí partimos para conocerle. ¿Sí? Como Juan y Jacobo, mis amados, no las pasamos pensando en nosotros, en mí, luego en mí y después de mí. Lo busco cuando estoy apurado, cuando estoy en problemas, cuando estoy en crisis. Hoy Dios está hablando. El Cristo que recordamos que murió en esa cruz es el Cristo que dio su vida para que tú tengas esperanzas de vida. Más allá de lo que tú necesitas personal, lo que más necesitas es a Cristo. Tercero, de veras proclamo con mi vida el señorío de Cristo como mi Dios y Salvador. ¿Saben? En la entrada a Jerusalén, sus discípulos, la multitud de ellos lo aclamaron. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en las alturas. Sus discípulos fueron transformados. Sí, aquellos que estaban buscando lo suyo propio entendieron que primero estaba su Señor. Y muchos murieron por esto. Fueron crucificados, decapitados. Sus vidas fueron transformadas. Hoy día tenemos las enseñanzas del Señor Jesús porque fueron ellos la primera plataforma de testimonio para nosotros. A ellos fueron enseñados y nosotros aprendemos de la enseñanza de los apóstoles. La pregunta sería, ahora que Dios está hablando, ahora que su palabra se confirma en sus promesas, Cristo viene pronto, ¿qué vas a hacer? Todo esto que está sucediendo en medio de la pandemia, que muchos dicen que va a cambiar el mundo, ¿realmente tú cambiarás en el sentido de quién es Jesucristo en tu vida? ¿Entenderás que la vida cristiana es más que costumbres? Es un compromiso, una vida de fe, es tu vida diaria. En serio. Quizás me dirás, sí, yo oro en las mañanas cuando voy al trabajo y cuando oro en los alimentos. No, tú sabes a qué me refiero. ¿Tu corazón le pertenece?
El mismo apóstol Juan escribe en el mismo pasaje del capítulo 1, versículos 12 y 13, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Sí, tú puedes venir a esta fe. Dios está llamando. Su voz está resonando a aquellos que le reciben en su vida como Señor y Salvador. Pero si hoy estás escuchando y te das cuenta que estás necesitado de Dios, hoy ven a Él. Hoy arrepiéntete de tu pecado. Pídele perdón. Ríndete a Él. Entrégale tu vida. Mis amados, si hemos creído en Jesucristo como Señor y Salvador de nuestra vida, no podemos seguir nuestra vida igual. Estos tiempos nos llaman a una mayor entrega y compromiso. Tenemos que salir de esta época, de estas circunstancias, con mayor compromiso con el Señor. No pases por alto el llamado de Dios a tu vida. Al terminar esta lucha, al terminar esta prueba, espero que todos salgamos renovados en fe y en el poder de Dios. Inclinemos nuestro rostro. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por permitirnos, Señor, escuchar tu palabra. Que nuestras vidas se comprometan más contigo. Señor, que te busquemos de todo corazón. Que nos instruyamos en tu palabra. Que nuestra vida sea una vida de fe, diferente a una vida de costumbres y religiones. Padre, te pido esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Quiero invitarles a que tengamos un tiempo de oración. Hoy toda la iglesia en México, las iglesias presbiterianas también, estaremos unidos en oración y ayuno. Y quiero que apartemos un tiempo para orar. Sí, orar por todas las iglesias, por los esfuerzos que están haciendo por ministrar a sus miembros. Orar especialmente por los profesionales en salud. Sí, vamos a orar por médicos, por enfermeros, enfermeras, doctoras, por todos los que trabajan de servicio en los hospitales, que el Señor los guarde con su poder. Oh, que estemos delante de Él clamando porque ellos se han guardado, sus familias también, por la salud de todos, por los que están en necesidad y que tienen que salir a trabajar, por nuestro país y sus autoridades, por la economía, porque este país tenga a Cristo en su vida. Oremos por ellos en nuestros hogares. Dios les bendiga.